Bienvenidos una vez más aquí a Mercado Exchange, la unidad de eventos de Mercado Media Network. Yo soy Raúl Vaz, socio vicepresidente ejecutivo de Engage, firma líder en comunicación estratégica, y el día de hoy aquí en este encuentro virtual estamos con Tania Gómez, partner de EY Law, con quien vamos a estar hablando de cosas muy interesantes, sobre todo tomando en cuenta lo que estamos viviendo, no solamente a nivel personal, sino los negocios, las empresas, porque no hay duda que esto vino a cambiar el nombre del juego. Tania, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Raúl, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Espero que todos se encuentren en salud y tomando las medidas necesarias en este regreso al nuevo normal que estamos viviendo. Bueno, esperando que también tú y los tuyos estén bien, de verdad que nos encanta poder estar aquí contigo, no solamente por la trayectoria que tú tienes, que obviamente es bastante impresionante, sino también por lo que significa llevar el estandarte de una firma como EY Law. La verdad es que no es algo a lo que uno tiene acceso todos los días, por eso mismo agradecemos muchísimo que puedas estar aquí. Y pues bueno, vamos a entrar ya de lleno en lo que queremos hablar contigo el día de hoy. Mira, yo soy un convencido que antes hacer planes a mediano y largo plazo era difícil. Sesiones de planificación, planes quinquenales, siempre ha sido complicado. Pero hoy empiezo a pensar que es medio imposible, porque la realidad es que no sabemos, deja tú lo que va a pasar en 5 años, no sabemos lo que va a pasar en las próximas 24 horas. Nadie tiene la varita mágica. Países como Estados Unidos están de rodillas ante esta pandemia. Y bueno, aquí en República Dominicana estamos haciendo unas cosas bien, otras no tanto, pero estamos aprendiendo. Dime por favor, ustedes como firma, que al final del día todos los abogados son consultores, somos consultores. ¿Ustedes qué es lo que están haciendo para manejar esto con sus clientes? Clientes que esperan soluciones a mediano y largo plazo. ¿Qué están haciendo ustedes para adaptarse a esta nueva normalidad y para justamente ayudarlos a atravesar por esta problemática por la que estamos pasando? Bueno, Raúl, nosotros, si bien es cierto que es difícil, como tú bien comentas, hacer algo al corto plazo o algo identificado porque no sabemos qué va a suceder, la verdad es que sí tenemos que hacer un poco de planificación. Nosotros en EY hemos hecho algo dentro de lo que es la empresa resiliente y es una identificación de cómo hacer un puente desde el now hacia el next y al beyond, o sea, desde el corto plazo inmediato ahora hacia el mediano plazo y al largo plazo. Tania, Si bien perdón que te está, interrumpa. Por perdona. favor, dame la buena noticia de que ya estamos en el beyond, porque ya quiero poder pasar este now que estamos viviendo. Por favor, dime. Mira, si bien esta pandemia que nos ha sacudido inesperadamente y nos ha impactado en la economía y en la salud mundial, también nos brinda la oportunidad de dar otro nivel a nuestro propósito de construir un mejor mundo para las personas y para los negocios. Estamos ante una oportunidad única de pensar, de generar ideas, de ser resilientes, disruptivos, de encontrar o redireccionar nuestro propósito y el sentido de lo que hacemos en el día a día. Y si lo hacemos, seguro que vamos a obtener buenos resultados. Un estudio que hicimos en EY en base a crisis anteriores, obviamente guardando las distancias porque ninguna ha sido como esta crisis, pero no tenemos otro parámetro para medir o comparar, el 14% de las empresas lograron incrementar sus ventas y su rentabilidad en una situación de crisis, independientemente del sector. O sea, no fue que en sector turismo, sector construcción, sector servicios, etcétera. Entonces, ¿qué nos da eso como ejemplo? Uno, que se puede, y dos, que la industria en la que estás no es lo que te va a definir tu destino, sino el destino lo van a definir las decisiones estratégicas, legales, fiscales y de negocios que tú tomes para tu empresa, no solo en el ahora, sino en el next y en el beyond, en el actual plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuáles oportunidades presenta la crisis? Tanto oportunidades de mejorar a nivel interno, revisarnos internamente cómo tenemos la distribución de la empresa, la gestión de los talentos, las provisiones y en todos los aspectos internos de la empresa y qué oportunidades tenemos para nuestros negocios ante esta crisis. Entonces, tenemos que tomar la decisión cuando hacemos esto. ¿Vamos a adoptar una mentalidad de miedo? ¿Vamos a estar a la defensiva? ¿O vamos a adoptar una mentalidad de oportunidad ante la adversidad? Y creo que el miedo no es una opción, por lo menos no si queremos sobrevivir, no solamente sobrevivir, sino pasar con éxito toda esta situación.
Yo creo que el miedo, el actuar como avestruz, ¿no? Y meter la cabeza al suelo cuando uno tiene miedo, yo creo que es justamente, es un suicidio. Ahora bien, el now lo estamos viviendo, ¿no? Claramente, la misma palabra lo dices, lo estamos viviendo y hay mucha confusión. Ahora bien, tú lo que me estás diciendo es que para que en el beyond, o sea, para poder trascender, necesitamos entonces ya empezar a planear el next, ¿no? El now y el next. Exacto, bueno, no, lo que es que el now lo estamos viviendo ahora, pero háblame específicamente ahora, o sea, el now estamos, todo el mundo le está impactando de diferentes formas, ¿no? A las personas, a las empresas, a las microempresas, o sea, a todo el mundo nos está impactando de una forma distinta. Ahora bien, ¿cuándo esperar el next, Tania? Porque yo creo que esa es la gran pregunta, o sea, todo el mundo habla de la nueva normalidad, de la covidanidad, o sea, todo el mundo hay múltiples términos. ¿Cómo detectar? ¿Cómo yo decir, ok, en tanto tiempo entraré en el next? ¿O cuándo sabremos que estamos en el next? Vamos primero a identificar 4 estados o 4 pasos vivos que nos van a ayudar en las tres etapas. Tenemos que alinearnos en la evaluación que hacemos del riesgo de nuestra empresa. Cada empresa sabe sus riesgos y lo tiene que identificar y estar alineado con ellos. Tenemos que evaluar el impacto legal y fiscal de la situación. Tenemos que determinar las prioridades y planificar las medidas que vamos a tomar. Y tenemos que implementar esas medidas y mantener una evaluación constante, continuamente. Puede ser que la medida que tomamos al inicio no funciona, la revisamos, lo volvemos a tomar y así hacemos un cambio constante. Entonces, con eso claro, nos vamos a las etapas. Nos vamos al now. El now es el ahora, el corto plazo, la reacción. Y aquí el objetivo es facilitar la continuidad del negocio, no dejarnos morir, no dejarnos hundir, manejar la crisis y simular posibles escenarios donde pudiéramos encontrar 4 puntos quizás importantes. Entonces, aquí tenemos una proyección y un manejo eficiente de las pérdidas. Sabemos cuando dices lo de los escenarios, y perdón que te interrumpa, pero no quiero que a nadie le quede la duda. Cuando hablas de ver los escenarios, estamos hablando inclusive, un escenario puede ser reducir costos, reducir personal, buscar alianzas. O sea, cuando hablas de escenarios, estás hablando de buscar escenarios o sea, lo que es manejar la situación actual, o ya estamos viendo al respecto de hacer alianzas, esto o aquello. ¿A qué escenarios te refieres? Lo tenemos en los dos momentos. Okay. En los posibles escenarios, por ejemplo, en el ahora, tienen que ver con proyección de pérdidas. Todo lo que sabemos, por ejemplo, en los últimos 3 meses es que salvo contadas sectores o contadas empresas, la mayoría tuvo una reducción de ingresos dramático, una reducción de ingresos significativo. Entonces, aquí tenemos que identificar los contratos con los clientes, cláusulas, por ejemplo, de causa de fuerza mayor que nos ayuden a manejar esa proyección de pérdidas y a minimizarlas, pero también tenemos que identificar el capital de trabajo. Tenemos menos ingresos, ¿cómo vamos a buscar un capital de trabajo? ¿Cómo vamos a fondear el negocio? Y aquí juega un papel muy importante la gestión de las cuentas por cobrar, que la tenemos de este lado. No ofuscarnos, sino, tenemos cuentas por cobrar y vamos a darle calor y trabajo a eso. Tener un acceso rápido, una buena relación con las entidades de intermediación financiera para poder acceder, en caso de que se necesiten, a líneas de crédito o a sistemas rápidos de financiamiento. Y tenemos que reeducarnos en la venta a distancia. Eso es parte de que en el ahora tenemos que conseguir generar nuevos ingresos, pero tenemos que conseguirlo con una relación a distancia, virtualmente hablando con el cliente, sin ese calor de la cercanía que nos daba irnos a una reunión, en un almuerzo de negocios y poder cerrar un acuerdo. Entonces, esa reeducación en la venta a distancia tenemos que también trabajarla mucho. Entonces, uno cree que no, pero hay muchas cosas que hacer en el ahora. Y también está la aplicación de las nuevas medidas fiscales y legales, que por ejemplo es lo que casi todos hemos hecho. Todos hemos aprovechado la adopción de las iniciativas en materia fiscal, todos hemos aprovechado las medidas laborales que se han puesto a disposición. Todo el mundo yo creo que ha aprovechado ese apartado. Y luego, desde el día 0 que empezó todo esto, una visión de cómo renegociar los contratos. Tenemos desde los contratos de alquileres, de los contratos de negociación con los actuales clientes para evitar incumplimiento, los contratos de crédito o de financiamientos,
cómo solicitar ya waivers, porque quizás tu incumplimiento puede venir en 6 meses y no necesariamente en estos 3 meses. Y así obtener periodos de carencias, evitar incumplir covenants financieros. Todos esos aspectos son muy importantes en el NOW. Y entonces ahí tenemos como una contingencia en el impacto de la crisis. Y después nos vamos al next, el medio plazo, el proceso de recuperación. ¿Qué tanto va a durar cada etapa? Yo creo que eso es lo que menos se sabe, pero estamos en la primera etapa, ya tenemos 3 meses más o menos en lo que es la etapa del now y mezclada o diluyéndose con parte de la etapa del next o de los siguientes pasos para trabajar una recuperación. Entonces, en ese next tenemos que trabajar en tratar de hacer una alineación y una evaluación de lo que hemos estado haciendo frente a la realidad que está viviendo la empresa. Tenemos que intentar ser más eficientes en los resultados de las decisiones que se van tomando. Si vemos que una decisión que se toma no tiene un resultado esperado, cambiamos. Por eso decía que son decisiones vivas, no son fotografías estáticas de la situación, sino que son vivas. Continuamente se tiene que estar midiendo, viendo qué ha pasado. Quizá ha salido algo que me ha impactado positivamente o negativamente y tengo que redireccionar. Entonces, aquí volvemos a una necesidad muy importante de la evaluación de las medidas legales que se han tomado. Se pueden tomar medidas de cesación de contratos, de reducción de la planilla, de rescisiones contractuales de servicios o de proveedores. Entonces tenemos que ver esas medidas, esa implementación y los efectos que ha tenido, así como el ajuste, por ejemplo, empresas que tengan relaciones con empresas relacionadas, como puede ser un ajuste en precios de transferencia, temas que impacten en la parte de recuperación. Entonces, en el momento que nos estemos recuperando, deberíamos experimentar una optimización de los costos. ¿Por qué? Porque los gastos fijos deberían estar muy controlados y los gastos variables prácticamente reducidos a su máxima expresión. O sea, la gente ni ha viajado, ni tiene dietas, ni desplazamientos, no se han generado reuniones, muchas empresas han estado cerradas, por lo tanto sus costos de luz, de servicios, se han visto reducidos. Entonces tenemos que tener una gestión optimizada de los costos, incluso ahora, en este momento, que puede ser que para algunos no sea el next, que todavía estén en el now. Entonces, eso tienen que ir ya viendo ese reflejo. O sea, quiero entender, lo que tú me estás diciendo es que entonces, ok, dividido en estas 3 etapas, no es un tema de que de repente va a salir el encargado de la Organización Mundial de Salud a decir, ya pasamos a otra etapa, sino que cada empresa, cada institución a su propio ritmo. Habrá unas que empiecen antes, habrá otras que empiecen después por el impacto de este tema. Hay unas que ya posiblemente están en el next, mientras que hay otras que están deep en lo que es el now, ¿no? Entonces, tú estás hablando de que cada empresa como personalidad jurídica va a tener un ciclo diferente dentro de esta crisis. Por lo tanto, lo que ustedes recomiendan es esta metodología propietaria de EY que los va a ayudar justamente a lidiar con el now, a afrontar el next, para luego el beyond que sea obviamente positivo, ¿no? Correcto. Nosotros en el Next también estamos defendiendo la sustancia. Hemos vivido ya un now que nos impactó, que nos sacudió. Hemos tomado medidas. Ya sabemos nuestra esencia como empresa, tenemos que reforzarla, defenderla. Pero si vemos que tenemos que realinear algún aspecto, tenemos que hacerlo para poder seguir adelante. Y tenemos que pensar en quizás ya a final de lo que es el medio plazo, en una posible gestión de incentivos. Acuérdate que vivimos un impacto económico para todos, empleados y empresarios. Y entonces las personas se han visto reducido todo su poder adquisitivo, su capital de trabajo, las empresas. Entonces hay que evaluar los aspectos donde se pudiera necesitar volver a arrancar o acercarnos a los incentivos que se tenían antes de esta situación, o cómo lo podríamos quizás remover para que la gente vuelva a sentirse en un momento determinado, que se pueda, obviamente, que la empresa tenga la posición para ello, de aprovechar lo que pueda surgir y poder ir redireccionando y volviendo como una sensación de bienestar, de seguridad, de tranquilidad para lo que es todavía toda la fuerza de los recursos que tiene la empresa. Y después tenemos el beyond, el largo plazo, el crecimiento. Y aquí se trata de abrazar la transformación que nos ha generado toda la situación y nuestra capacidad de darle agilidad a la implementación de las decisiones que tomamos. O sea,
ya tuvimos un now que nos impactó y nos sacudió. Tuvimos un next que nos centramos y ajustamos, agarramos el toro por los cuernos, y tenemos un billón que nos va a permitir abrazar esa transformación que tuvimos que hacer, porque todos nos hemos visto afectados y todos hemos cambiado en esta situación. Nadie creo que ha quedado indiferente a lo que ha sido este impacto. Entonces, aquí ya venimos arrastrando que ya tenemos controlados los gastos, que tenemos los recursos, la gestión de los recursos humanos bien identificada. Entonces aquí tenemos que tener ya la cadena de suministro que teníamos antes, ya tiene que ser sólida y con múltiples fuentes. O sea, tener opciones nos da flexibilidad, no tener un solo proveedor quizás que hemos tenido que retrasarnos en los pagos y entonces no nos quiere dar el servicio. Tenemos que poder tener una amplia gama que nos permita tener flexibilidad y poder seguir desarrollándonos. Y debemos poder haber ya tenido acuerdos de renegociación o de negociación con estos proveedores, con estas personas que nos hacen los suministros para adecuarnos a la nueva realidad. Ya los negocios se van a hacer de una forma diferente. A eso iba. Y un poco para terminar, porque me encantó justamente la explicación que nos fuiste llevando en una gran dinámica de storytelling legal, si lo quieres ver así. Pero hablamos en el now de sentarse con los bancos, sentarse con proveedores. O sea, ha sido muy enfática en lo que estoy interpretando en la parte humana, ¿no? Siéntate a hablar con los bancos, siéntate a hablar con los proveedores, con los mismos empleados y demás. Ahora bien, podemos decir que entonces en el Beyond hay una fórmula en donde es siéntate con quien ayer era tu competencia o siéntate a ser aliados, porque me queda claro que una de las consecuencias o una de las cosas positivas de esta crisis es que hemos tenido que aprender a colaborar muchas veces con quien antes era nuestra competencia. ¿Qué tanto ustedes están recomendando que hoy las empresas busquen más alianzas en lugar de estar tratando de ganar una batalla comercial? Mira, hacemos mucho énfasis en la parte humana porque tanto a nivel empresarial como a nivel de gobierno, como a nivel de país, de sociedad, lo que ha impactado fuertemente esto, independientemente de todo, es el ser humano. O sea, la persona es imposible que se haya quedado indiferente. Si ha tenido cerca a alguien que haya sufrido en primera persona esta enfermedad, entiendes el drama que se vive, el drama que significa perder a un ser querido en esta situación y cómo lo ha hecho. Entonces, las empresas están hechas de personas, las relaciones se hacen con personas. Nosotros abogamos porque se llegue a un entendimiento. No es una situación que te ha obligado a hacer un incumplimiento porque tú quisiste irte de viajes y utilizar ese dinero para otra cosa y no pagar el préstamo del banco. No es una situación que te ha hecho que tú por irresponsabilidad no cumplas con tus obligaciones. Es una situación que te ha sacado totalmente de contexto y que te ha atado de manos y que no te ha permitido y no te va a permitir ni siquiera pensar en el corto plazo qué es lo que ha pasado. El impacto ha sido tan brutal que tú ponerte ahora a entablar demandas en cobro de peso o demanda para sacar a una persona, a un inquilino, de un local. Yo creo que todo eso, primero el tiempo que te implica, el dinero que te implica y el resultado que vas a tener al final. Si tú en vez de negociar con un inquilino el precio, por ejemplo, del contrato de alquiler y bajárselo dentro de la proporción que tú puedas como arrendador, en vez de desalojarlo, si tú lo desalojas primero, el proceso es horrible, es un proceso largo, costoso y es desgastante. Y segundo, volver a encontrar una persona que tenga la capacidad económica para alquilarte quizá un local, que sea un local en un centro comercial, te va a costar mucho más tiempo porque muchas personas están cerrando o reorganizándose, haciendo ventas online, intentando reducir costos. Entonces, ¿de qué vas a ganar con pelear? Absolutamente nada. Yo creo que siempre hacer un acercamiento al diálogo y planteando soluciones y posibilidades reales de cumplimiento es mucho más efectivo que ir a pelearse a los tribunales sobre todo. Oye, sin lugar a dudas, oye, de verdad, Tania, quisiera darte las gracias por haberte tomado el tiempo de estar aquí en Mercado Exchange. De verdad que me encantó ver la visión que tienen, porque
hay un gran mito de que los abogados somos como muy de cierta forma, y de verdad ver que la metodología, lo que están ustedes ofreciendo a sus clientes, es más que nada una oferta de hacer esto un mejor, o sea, de crear un mejor ambiente. De verdad que está increíble que en EY estén promoviendo esto, que su metodología Now, Next and Beyond tenga ese toque humano. Te soy sincero, para mí ese es el takeaway más importante del día de hoy, después de haber estado aquí conversando contigo. Y yo imagino que hay muchas personas también que lo van a ver desde una forma muy positiva, dado que siempre creen que los abogados estamos con los números de las leyes, los códigos, buscando soluciones, y todo lo que nos has hecho el día de hoy, de verdad que da un toque muy humano, y a mí me ha encantado. De verdad te agradecemos mucho tu tiempo. No sé si hay algo que quieras agregar antes de que terminemos este encuentro virtual. Bueno, yo quiero agradecerte muchísimo la oportunidad de estar aquí, y me ha encantado también compartir contigo estas ideas que tenemos en EY, y nosotros definitivamente creemos firmemente que los abogados no solamente tienen que conocer lo que es el derecho per se, pero también los negocios. Lo que te aporta realmente es tú poder darle un consejo o una asesoría con una visión amplia de lo que realmente el cliente necesita, que a veces no descansa en soluciones legales puras, sino que es una mezcla de cosas que hay que tomar en cuenta para tú poder llegar a tu objetivo, que es quizás mejorar o tomar decisiones que te hagan pasar al next y que te hagan permanecer en el beyond de todo esto. Perfecto, pues de verdad me encanta poder siempre tener la oportunidad de hablar con gente que tiene preparación académica, además de que la cabeza muy bien amueblada. Claramente tú llenas ambas características, por lo tanto te doy las gracias, y estoy seguro que todos los que nos están viendo también van a estar bastante contentos de todo lo que nos has dicho. Mil gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Un placer haber estado con ustedes. Mil gracias, de verdad. Mantente sano. Gracias igual. Gusto estar con ustedes en esta nueva forma de Mercado Media, siempre innovando. Vamos a dar un poquito de contexto y de antecedentes para que la audiencia pueda entender de qué se trata. En febrero fue aprobado finalmente un proyecto de ley que había estado un tiempo en nuestras cámaras legislativas a la espera de ser aprobada, como efectivamente ocurrió, y es la Ley de Garantías Mobiliarias. Esta ley lo que viene a traer y a regular es un nuevo sistema de garantías mobiliarias, las cuales pueden permitir un acceso a financiamientos y a créditos para pequeñas, medianas y grandes empresas, emprendedores y todo aquel que necesite un financiamiento, y que en vez de dar una garantía tradicional, como sería un inmueble, pueda dar entonces efectos mobiliarios que tengan un valor económico para ambas partes, y que entonces a través de un sistema electrónico que crea esa misma ley se pueda registrar ese derecho de prioridad, que es lo que va a ocurrir en el momento que se registra, y que de esta manera se pueda acceder a financiamientos que sean incluso menos onerosos de lo que son ahora en la banca formal, porque con esta ley se pudiera también llegar a empresas que no necesariamente tienen activos fijos de gran valor, pero sí pueden dar sus inventarios, su materia prima, productos terminados, productos semiterminados, flujos de efectivo de un contrato, que incluso son flujos futuros, cosa que actualmente nuestra legislación no permitía en la forma en que este nuevo sistema de garantías mobiliarias va a permitir. Por ende, en esencia, lo que viene a traer esto es una nueva modalidad de acceso a financiamientos
que va a permitir a pequeñas, medianas y grandes empresas beneficiarse de ello. Hay muchas empresas que tienen un gran valor y que pueden conseguir financiamiento solamente si se acercan a una banca formal y tienen con qué apalancarlo. Usualmente se prefiere mucho una hipoteca que solamente puede hacerse a través de un inmueble o a través de un historial de crédito que pueda demostrar una solvencia económica. Entonces, con las garantías mobiliarias cambia bastante el esquema, porque con activos muebles que pudieran ser ejecutados con cierta facilidad en caso de que haya un incumplimiento de pago, podrán también acceder a financiamientos. Bueno, la ley crea un sistema electrónico de garantías mobiliarias. El sistema electrónico va a ser un software administrado por un ente que todavía debe de determinarse quién va a ser, a través de un procedimiento que establece la misma ley. Y a través de ese sistema electrónico de registro, una vez las partes se ponen de acuerdo en cuál es la cosa que va a dar en garantía, cuáles son los montos, cuáles son los intereses y las condiciones comerciales que van a funcionar entre ellas, se suscribe un documento para que pueda sustentarse legalmente el tema. Y con esto, una vez existe un sistema electrónico, ese acreedor puede acceder y solicitar el registro de esa garantía mobiliaria. Con el registro del sistema en el sistema electrónico, ese acreedor va a quedar resguardado de que él tiene una prioridad sobre ese bien en caso de que sea necesaria una ejecución. Un punto importante que trae el nuevo sistema de garantías mobiliarias es que también permite que las partes no tengan que ir necesariamente a un tribunal en caso de que haya un incumplimiento y que se tenga que ejecutar la garantía. Que el mismo acreedor pueda procurar que se venda la cosa y cobrar de los beneficios de esa venta en caso de un incumplimiento, o bien cobrarse con la misma cosa, que eran inconvenientes o reglas que teníamos en nuestro sistema de garantías mobiliarias hasta el momento, que necesariamente se tenía que volver litigioso el tema. Ahora hay otros mecanismos de resolución alternativa de conflicto que pudieran ser utilizados y serían válidos, sin dejar de resguardar el derecho que va a tener un deudor que sienta que sus derechos se han visto vulnerados, de entonces acceder a un tribunal para poder hacerlos valer. Bueno, el sistema primero parte de una ley modelo. Una ley modelo es una ley que ya ha sido probada en otros países, que viene con una serie de elementos que ya han sido bien pensados. Y acá la hemos adoptado y hemos tratado de dominicanizar el tema. Entonces, de entrada trae el primer elemento y es que ya fue probada. No es un elemento, no es un componente que vamos a partir desde cero, y que existen experiencias en otros países de cómo resolver algunos temas. Lo que ayuda bastante, porque aunque no sean precedentes oponibles, en nuestra jurisdicción sí son precedentes que nos permiten ver cómo puede funcionar un tema o cómo solucionar un inconveniente. Segundo, es un sistema electrónico. Todo lo que es ya digital y que se elimina un poco el trámite documental, aunque se tenga que hacer ciertos documentos, por supuesto, porque las disposiciones a nivel civil siguen estando vigentes y hay que poder documentar adecuadamente la garantía. Cuando ya existe el sistema electrónico de registro de garantías mobiliarias, va a ser un solo paso para hacer oponible a terceros esa garantía. Lo que va a implicar que todos los trámites van a ser muchos más rápidos, más fáciles y por ende menos costosos acceder a un financiamiento dando una garantía mobiliaria. Y tercero, lo que mencionaba en el punto anterior, de que puede eliminar la litigiosidad en caso de un incumplimiento y que pudiera entonces, sin tener que ir a los tribunales, que pueden demorarse unos años en obtenerse una sentencia definitiva. Entonces, ese acreedor que ha visto vulnerados sus derechos de cobro pueda perfectamente hacerlo sin necesidad de tener que ir a un tribunal.
lo va a hacer más simple, lo va a hacer más moderno, lo va a hacer más eficiente y más garantista. Actualmente el sistema que se está utilizando recae mucho en registros físicos que no son fehacientes porque están muy expuestos al error humano. También es poco ágil porque requiere precisamente de estos registros que se llevan incluso manualmente. Entonces eso representa un peligro inherente a las prendas que actualmente se otorgan, por lo menos las prendas sin desapoderamiento, que son muy recurridas. Es muy normal que cuando se accede a un financiamiento bancario para comprar un vehículo de motor, ese vehículo quede bajo una prenda sin desapoderamiento. Los pasos que hay que dar a partir de que se firma un documento, se notariza, se legaliza, se registra y luego tener que ir a ejecutar en caso de un incumplimiento del deudor, hacen el sistema actual altamente retardado y obsoleto. Eso implica que para grandes financiamientos o para pequeños financiamientos existe una incertidumbre importante de la posibilidad de cobrar y de la posibilidad de ejecutar. Por eso es que el financiamiento con las garantías mobiliarias suele ser más caro, más costoso y tener unos intereses más altos porque el riesgo es mayor. Ahora bien, con el registro esto puede considerablemente mejorarse. Bueno, todavía hay unos pasos importantes que dar. Es por eso que nos pareció oportuno que conversáramos de este tema. Estamos en medio de una pandemia, sabemos que esto se va a seguir extendiendo un poco más. Y resulta que desde ya deberíamos de estar pensando en cómo darle solución a una crisis económica que es inevitable. Entonces, la crisis económica va a venir. Lo que tenemos que hacer en este momento es entender cómo vamos a abordarla y cómo vamos a mitigarla. El Estado ya está haciendo su parte con ciertas medidas en las políticas de nuestra administración monetaria y financiera. El sector privado también está ya haciendo su parte, tratando de preservar trabajos a través del trabajo a distancia o teletrabajo. Entonces, para poder llegar a esa implementación de todo este sistema maravilloso del que estamos hablando, hay un par de pasos muy importantes. El primero es que la ley necesita un reglamento porque la misma ley así lo ha previsto. Normalmente las últimas leyes de este tipo que se están aprobando en República Dominicana incluyen la necesidad de un reglamento para poder explicar algunos temas más prácticos que la ley no tiene la posibilidad de abordar. Ese reglamento, tengo entendido que el Ministerio de Industria y Comercio está muy interesado en que se pueda concluir y aprobar. Tengo entendido que existe un borrador que debería de estar sometiéndose prontamente a consulta pública. Una vez tengamos ese reglamento, hay otro bache en el camino que superar y es que tenemos que tener un administrador del sistema electrónico de garantías mobiliarias. Tiene que ser una entidad, puede ser público-privada, puede ser un esfuerzo de alianza público-privada, tipo lo que nosotros conocemos como el registrador mercantil a través de las cámaras de comercio, que son una entidad que aunque maneja un servicio público, no son públicas en sí. Entonces, existen ejemplos exitosos y hay propuestas de que pueda ser la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, la Dirección General de Impuestos Internos, Cebaldón, entes que ya existen. Ahora bien, la misma ley establece que existe una necesidad de que esto sea una concesión o una alianza público-privada a través de una licitación. Entonces, el segundo bache a salvar es que, aprobada también recientemente la ley de alianza público-privada, se provea el reglamento de dicha ley y se pueda hacer tal licitación. Y por último, entonces, tener el administrador del sistema y que puedan crearse los software para que entonces esto empiece a funcionar. Es mucho todavía estos tres grandes obstáculos o retos a superar. Sin embargo, la ley está prevista a entrar en vigencia en diciembre de este año, siempre y cuando se puedan superar estos puntos. Un empresario en este momento que entienda que esta ley le puede servir para
poder apalear una crisis económica o poder tener mayor capital de trabajo, debería de estar pensando cuáles activos mobiliarios tiene que son de valor económico. ¿Y a qué me estoy refiriendo? No es solamente una flotilla de vehículos que cualquier empresa grande pudiera tener. Desde un derecho de propiedad industrial, como una marca, como una patente, como un software, como una idea, que pueda dársele un valor económico, así como un inventario fijo, un inventario revolvente, producto terminado, maquinarias que tengan un valor interesante en el mercado y que no se deprecien con facilidad. Pudiera desde ya estar evaluando cuáles son esos activos mobiliarios de los que tiene la empresa que le pudieran permitir acceder a un financiamiento, afianzando el mismo a través de una garantía mobiliaria sobre los mismos. Por ende, es importante que se vayan anticipando y puedan conocer cuáles van a ser sus necesidades de capital en el mediano y largo plazo, y que en esa misma forma puedan evaluar cuáles pudieran ser esos activos y que los doten de un sustento jurídico, sobre todo en los que son derechos intangibles, para que en el momento que tengan la necesidad de financiarse a través de ellos, lo tengan disponible. Ya estamos metidos en esto, es lo que nos tocó, y como seres innovadores que somos los seres humanos, es el momento de poder capitalizar las herramientas que nos permitan superar una pandemia y una crisis que en definitiva va a ser inevitable, pero que todo el mundo trabajando hacia el mismo objetivo pudiera hacerse menos gravoso. Bueno, suena complicado, pero no lo es. Planificar patrimonialmente es la organización que se permite hacer un planificador de sus activos. Es decir, es la oportunidad que se da a esa persona de replantear la organización de sus activos. Sus activos ya pueden ser presentes o futuros, de modo que de manera eficiente pueda explotarlos y además organizar una buena sucesión hacia futuro. Mira, la planificación puede ir a diferentes públicos. Tú no necesitas tener un gran patrimonio para hacer una planificación patrimonial. Tú puedes hacer una planificación de tus propios activos personales, activos familiares o incluso activos comerciales dentro de un negocio familiar. O sea que tú puedes, dependiendo tus objetivos, no necesitas grandes patrimonios. Incluso un emprendedor podría iniciar una planificación para organizar sus activos y así de manera eficiente poder ir acumulando ese patrimonio a lo largo de su trabajo. Y es importante porque te permite organizar los activos de manera eficiente y tú tienes una buena planificación sucesoral, porque te permite desde un principio tú poder organizar los activos, tu patrimonio, y también ya quiénes serán tus beneficiarios primarios, secundarios. O sea que se puede organizar la planificación desde un principio, ya desde diferentes perspectivas, porque cuando hacemos planificación tenemos en cuenta distintas dimensiones, no solamente la tenencia de los activos, que sería la planificación, la parte patrimonial, sino también la parte corporativa y operativa de esta planificación, dependiendo de los objetivos del planificador. Se abarca tanto lo que es quién va a ser el propietario final de esos activos, de modo que el planificador pueda asegurarlos, protegerlos, pero disfrutarlos y no desapoderarse de ellos durante su vida, organizarlo hacia otras generaciones, pero también si esos activos se nutren de operaciones y de un negocio, pues entonces también se planifica esa operación, esa estrategia
corporativa, ese gobierno de esos activos, para que de manera eficiente las próximas generaciones entonces vayan aumentando ese patrimonio organizadamente. Como te comentaba, un emprendedor, alguien que decide iniciar su negocio de manera, un emprendurismo, decide, mira, yo voy a comenzar a hacer negocios, déjame organizarme para no afectar activos familiares, como voy a tener un emprendurismo tal vez de alto riesgo, pues déjame organizarme. Y la verdad es así, ya no necesariamente viene un planificador, un cliente, en caso de que tiene una emergencia. No se necesita necesariamente una enfermedad terminal, ni necesariamente un divorcio o temas de esa índole, sino que ya para incluso que los activos se vayan, como te comentaba, aumentando de generación en generación, pues entonces es importante que el planificador se organice, incluso desde el punto de vista fiscal, porque para poder organizar los activos eficientemente y que no haya duplicidades, que haya contingencias, ni que tal vez, por ejemplo, activos familiares que están involucrados en el negocio sin tener que estarlo, que estén expuestos. O sea que es importante pensar en planificación. Definitivamente, que puede traer ahorros fiscales. Ya sea porque tú incluyes ese activo bajo un régimen especial, que haya algún tipo de exención o de impuesto disminuido, pero también en el caso de las operaciones, por ejemplo, tú tienes activos dentro de una misma compañía que no necesariamente son de la misma propiedad. Por ejemplo, tú tienes empresas que están laborando en un solo edificio, pero bueno, entonces no le cobro alquiler porque somos lo mismo y ahí se crean contingencias fiscales de TEBIS, o por ejemplo te prestas empleados de una empresa a otra porque somos todo lo mismo, somos todo un grupo, pero la verdad es que hay contingencias que no se identifican. Entonces por eso te comentaba que cuando vemos la planificación, la vemos no solamente desde el punto de vista patrimonial, sino también de gobierno y de operación. Muchas veces cuando vemos, lo primero que hacemos en una planificación, además de entender los objetivos del cliente en esa planificación, que es importante, hacemos un levantamiento de, mira, cuáles son los activos, cuáles son los negocios, cuáles son tus objetivos a mediano y largo plazo, y así podemos identificar incluso en esa planificación patrimonial, planificación desde el punto de vista legal y de negocios. O sea que es todo un conjunto, no solamente, ok, mis activos, ¿dónde los pongo?, sino la operación en sí para eliminar contingencias y hacer que esos activos se vayan enriqueciendo cada vez más de manera eficiente. No es caro. Más caro son las ineficiencias, la verdad, a largo plazo. Y tener tal vez activos expuestos a terceros, a negocios, a una serie de contingencias que muchas veces no te das cuenta. También es más caro tal vez unos impuestos sucesorales, luego cuando ocurre cualquier hecho, porque la planificación te permite una adecuada programación sucesoral. O sea, que eliminas muchos impuestos que no necesariamente en el día a día tú lo vas a ver así. También, por ejemplo, eliminas temas familiares, que a priori ya hay una decisión y hay una planificación. O sea que lo importante es tomar la decisión, hacer una buena debida diligencia de cuáles son los activos, de cuáles son los objetivos y trazar ya esa estrategia hacia el futuro. Pero es más caro no hacerla muchas veces que tomar la decisión de por lo menos visualizar cuál sería la planificación y cuáles serían los costos asociados. Sí, la verdad es que el instrumento de planificación va a depender mucho del diseño que se haga de esa planificación, de ese planificador. Van a influir muchos elementos para determinar la jurisdicción. Por lo general nosotros hacemos una combinación de diferentes instrumentos legales. Por lo general desembocan en un instrumento de planificación que va a ser el propietario último de los activos, ya sea una fundación de interés privado, un trust, pero al final es una combinación. O sea que hay distintos elementos que se toman en cuenta para determinar el tipo de vehículo y la jurisdicción, pero por lo general son una combinación de diferentes instrumentos.
El sujeto de planificación puede ser cualquier persona, no necesita grandes patrimonios, ni grandes negocios, ni muchas generaciones realmente, y distintas edades, jóvenes, planificador de edad media que quiere buscar un retiro y la educación de sus hijos, o tal vez parejas que se van a casar, o ya la segunda y la tercera generación que quiere que los padres solamente apoyen desde el punto de vista estratégico, pero quieren tomar la parte operativa. Definitivamente, como comenta, y es importante hacer una planificación patrimonial y porque no sabemos lo que puede pasar en un futuro. Es bueno organizarse con tiempo.